Gente, ¿cómo están? Este es René González Berrío, voy Fabio mío, Nicho Gobaña, Modu o Beate, haciendo otro video desmintiendo mentiras y probando cosas con pruebas. Muchas de estas cosas yo las he conocido por mucho tiempo, lo he tenido esta documentación en mi computadora por años. Varias de ellas las he puesto en Facebook, en mi página, en YouTube creo, las he puesto en mi grupo Universidad de IFA. Se ha discutido en muchos lados, pero ya que estamos usando el formato de TikTok y otros lados, pues voy a sacar un video discutiendo diferentes descubrimientos. Ya hemos hablado del IDFA, hemos hablado del Oiken IFA 3 y 4 ojos. Hemos hablado de varios temas para ir poco a poco sentando evidencia sobre todos estos temas y de esa forma tener muy claramente puesto sobre la pared el rompecabezas de lo que son las prácticas Lucumice y de dónde vienen todas las cosas, porque la gente dice muchas cosas en el desconocimiento. Dice muchas veces cosas como que, no, eso no existe, eso es un invento cubano, etcétera. Pues mira, vamos a empezar hoy con un libro que fíjate, si alguien me va a buscar una copia, yo lo único que tengo son unos extractos digitales, pero no tengo una copia en sí total del libro. El libro se llama Yoruba Heathenism. El escritor es James Johnson y fue publicado en 1899. Es considerado el primer libro que existe sobre la religión tradicional yoruba o cómo eran las prácticas tradicionales yorubas en esos tiempos. Él era, si mal no me recuerdo, vamos a ver si tenemos un videito, una foto aquí de James Johnson, creo que tengo una. Este es James Johnson ahí, el reverendo James Johnson de los Archivos Nacionales. Creo que nació en Sierra Leone en el 1838. Pudo ir a una universidad, pero fue un esclavo que fue liberado. Su padre fue uno de los esclavos que fueron liberados por los antiesclavistas británicos, etcétera. O sea que era una persona que vivió en esos tiempos. Él nace en el 1838. Cuando él tenía casi 50 o 60 años de edad es cuando él escribe ese libro, 1899. Escribe el libro de Yoruba Heathenism. Entonces, a mí lo que me gusta es cuando yo estoy estudiando libros en mi computadora, yo siempre voy cogiendo screenshots a descubrimientos en libros nigerianos. ¿Por qué? Porque hay mucho que las personas ICC cosplayers, los Fakiel por ahí en las redes sociales, los Otto Adams, no sé, hay un montón de estos personajes cómicos, los payasos estos de disfraces, los ICC cosplayers, que ningunean las cosas lucumices. Entonces, para mí es importante sentar las bases con historia, con prueba documentada, antropológica, fotos, videos, otros estudios, de que casi todo en nuestras prácticas afrocubanas, diría 90-95% de lo que se practica en Cuba, está muy bien fundamentado en prácticas en diversas zonas de Nigeria y prácticas en otras partes de Nigeria, los Igbo, como también los Fon y los Ewe, perdona. O sea que no podemos asumir que en Cuba se inventaron cosas por desconocimiento o por decir, es que en mi linaje en Nigeria yo no lo vi. Yo he ido a Nigeria 4 veces, que sea aquí, que sea acá, y nunca lo vieron. Quizás tú fuiste a Oshobo, quizás fuiste a Ife, y quizás fuiste a Oyo, pero lo que tú estabas buscando estaba en Ijebu, y no fuiste allí, y no lo viste. O sea, inclusive lo de Lofin. Yo me acuerdo por un buen rato, estos son debates que han existido por mucho tiempo, yo me acuerdo y de hecho, yo creo que yo voy a hacer una serie de sacar muchos de los descubrimientos de Águila Difa a las redes sociales, porque Águila Difa es un tremendo número de trabajo, Leonel Gámez con él también, que mucha gente desconoce porque la gente no está dispuesta a abrir libros. Ese es yo creo que los libros son la kriptonita, el kryptonite. La, el, la kriptonita de los Fakiel y los otros antes, abrir un libro y leer y documentar lo que está ahí, porque si la gente leyera y documentara lo que está en el libro, y lo tiene en su computadora como lo tengo yo, se le quitan muchos de las acomplejamientos de irse al ICC y de hablar mal del Ifalocumí. Todos tienen generalmente, similarmente las mismas cosas, y cuando no tienen exactamente lo mismo, tienen cosas similares o cosas con un sustento lógico. Cuando alguien te explica, mira, se usa esto por esto, uno dice, ok, está bien, hace sentido lógico, no es por locura. Entonces, hacia esa meta, yo he examinado muchísimos libros y vamos a seguir haciendo. Eso va a ser parte de mi misión aquí en TikTok y en YouTube, de exponer estas cosas, porque como ustedes no leen, pues les voy a dar los nombres de los libros para que los busquen y después los busquen más si quieren revisar, pero por lo menos voy a sacar cosas que tienen un poquito de valor. En el libro de James Johnson, Yoruba Heathenism, publicado en 1899,
mucho antes que los nigerianos supieran que existía IFA fuera de sus costas, mucho antes de que los lucumises, inclusive para esa etapa, vivía de China y Bernardo Rojas todavía no se había constituido la religión como la conocemos. No, nadie en Cuba lo sabía, ni nadie del gobierno lo promulgaba, no habían asociaciones yorubas de Cuba, no había nada, era simplemente una práctica muy limitada a ciertas zonas de La Matanza y Cienfuegos y La Habana, y eso es lo que era la práctica de Ifa Orisha en esos tiempos, en 1899. Al mismo tiempo que eso está ocurriendo, que ya hay por lo menos unos 20 babalaos consagrados en Cuba para esa etapa, para 1899, y obviamente algunos olorishas, estaban los cabildos de ayuda mutua, de socorro mutuo, que fueron los sitios donde se protegieron estas prácticas, ya cuando los esclavos fueron liberados para el mediados de 1880 por ahí. Ya para el 99 hubieran ocurrido 20 años después de la liberación de los esclavos en Cuba, y los cabildos se habían formado, y en esos cabildos ya se estaba cocinando los precursores de lo que nosotros llamamos la práctica de Ifa Lukumi, ¿verdad? Las combinaciones de diferentes prácticas, de diferentes zonas yoruba y de Benín, que juntos pues lo hicieron su ayaco, que es lo que nosotros llamamos el Ifa Lukumi. Para esa etapa en Cuba, ya James Johnson en 1899 nos escribe este libro. Lo muy interesante de este escrito, y lo pongo de esa forma porque yo sé que lo van a ningunear rápido. No, pues es un cristiano porque era un reverendo. Él era un cristiano, pero sus informantes y lo que observó no es cristiano. Déjame repetirles otra vez. Él era un cristiano, pero lo que los informantes de él le hablaron no es cristiano. Entonces a mí lo que me gusta es, yo lo voy a mostrar a ustedes 6 pruebas, 6 cosas de este libro de Yoruba Heathenism. Y en ese libro hay referencias, hay 6 cosas que nosotros practicamos en el Ifa Lukumi, cosas que inclusive se nos han dicho que están inventadas en Cuba, cosas que se nos dicen hoy en día los ignorantes y Sheshe cosplayers, los occidentales de acá, los payasos en disfraces, los que están acá, que nos dicen eso está mal, el Ifa Lukumi lo hace incorrecto. Y cuando vemos esto en un libro de 1899, nos damos cuenta que los lukumises no estaban locos, que lo que se desarrolló en Cuba no fue a lo loco, que todo tenía su raíz, porque si existía en Nigeria en el 1899 y todavía en el 2025, 100 años y 126 años después lo practicamos en Cuba, es porque los cubanos estaban en talla, sabían lo que estaban haciendo, estaban siguiendo las normas de su linaje, aun cuando los Isheshe payasos, los Isheshe cosplayers de hoy, que no estudian y no leen estas cosas antes de hablar, dicen estupideces. Vamos a empezar con una cosa que nosotros los cubanos sabemos, ¿ok? Entonces, esto es una cosa que no está en muchos linajes nigerianos. Es parte de los secretos de Ifa. No quiero hablar muchísimo de cómo los que son babalaos van a entender, pero es un secreto, es un objeto secreto de las prácticas de Ifa en nuestro linaje. Ok, perdonen ahí que tuve un error técnico con el teléfono. Nada. Es una cosa que ocurre en nuestro ritual de Ifa. He leído algunos manuales de iniciación de Itefa, de Oshobo, de Oyo, de diferentes áreas, y no lo he visto en los manuales de ellos. Pero en nuestra práctica nosotros tenemos una parte de nuestra iniciación que brega con esto que les voy a mostrar. Está documentado en nuestro corpus de Ifa también. Y posiblemente muchos Isheshe payaso cosplayers dirían, eso es un invento cubano. Pero aquí lo tenemos descrito detalladamente. Lo mismo que tenemos en Cuba en el 1899 por un reverendo africano que no hubiera sabido que iban a haber peleas lucumises y CC. Esto es prueba que esto existía. Y prueba que en Cuba nuestro Itefa es bastante completo. Más completo inclusive que Itefas hechos en Nigeria. Como nos lo dijo una vez, o varias veces creo, el hermano Ifa Okan Fachola en videos públicamente disponibles que también los tengo. Vamos a ver lo que tenemos aquí. Aquí tenemos el inglés. Este es el texto original, ¿ok? Y yo lo copié. Yo le hice la traducción. La ceremonia por parte del babalao consiste, después de adivinar con su Ifa para ello, en recoger las nueces del palma que consagraría, enterrarlas en la tierra sólida o en la cabecera de un río o en algún otro lugar conveniente 3 días antes de la realización pública del servicio de dar y recibir, magullarlos, lavarlos, y el candidato también cuando sea de segundo grado y cuando se le diga que se lave al diablo de sí mismo
o se lave con agua de Ifá, habiendo tenido esta agua las conocidas como hojas de Ifá machacadas en él, encerrándolas en la misma clase de hojas, colocando el paquete en un plato y depositándolo solemne en las palmas de las manos. Alguien que está escuchando sabe que está hablando, qué procedimiento estamos hablando aquí en el 1899. Esto es Nigeria, esto no es Cuba, esto es Nigeria. Un reverendo cristiano, pero un hombre yoruba, hablando de cosas. ¿Cómo él iba a saber de eso si él era un cristiano? Si no fuese que tenía informantes que le dijeron, mira, esto es para esto. Y él escribió todo lo que le dijeron y lo publicó en su libro. La ceremonia consiste de enterrarla en una tierra sólida o en la cabecera de un río o en algún otro lado conveniente. ¿Qué hacemos nosotros los afrocubanos con nuestras semillas antes del ritual del Itefa? Los que saben. ¿Dónde es que metemos nuestras semillas para la adivinación, para el proceso del ritual? ¿Se hace antes o después? Porque aquí dice que esto es 3 días antes. A pocos días de un Itefa, de una iniciación, Atefa. Nosotros lo llamamos la Tefa, ellos lo llaman Itefa. So, de ahora adelante voy a usar Itefa para que me entiendan los Isheche payasos cosplayers también, aunque es Atefa para nosotros. En el Itefa afrocubano, ¿qué ocurre 3 o 4 días antes? ¿Qué tipo de ceremonias previas? O una de las únicas legítimas ceremonias previas, porque hay un montón que son inventadas, pero una de las legítimas ceremonias previas que hacemos los afrocubanos, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama esa cosa? No le voy a decir el nombre porque ustedes saben cuál es el nombre. Yo lo conozco también. Lo que pasa es que no quiero darle armas a los mentirosos y los estafadores. En muchas zonas de Nigeria no lo hacen. Porque yo he preguntado con hermanos, oye, ¿te hicieron esta parte? Y me han dicho que no, eso no me lo hicieron. Pero aquí tenemos evidencia fidedigna, 1899, de que ellos en ciertas zonas de Yorubaland, James Johnson vio con sus ojos o sus informantes le dijeron que antes del ritual de sacar su propio, adivinar Ifá con su propio Ifá, dice, adivinar con su propio Ifá, antes de usar esas semillas para sacar su propio signo, las nueces de palma se consagrarían enterrándolas en tierra 3 días antes de ese ritual, para después sacarlas, lavarlas en homiero. Y dice, cuando se le diga que se lave al diablo de sí mismo, para lavarla y sacarle la negatividad de eso, esencialmente consagrarla y purificarla, sacralizarla, como dice mi querido hermano Enrique Orozco en su escrito. ¿En qué? En unas aguas con hojas de Ifá machacadas en él. O sea que el proceso de lavatorio, el proceso del enterramiento, que no voy a decir cómo, dónde, cómo qué, que eso ocurre en el cuarto, esos son secretos nuestros. Pero el que ha sido babalao afrocubano, particularmente el que ha trabajado IFACE y el que ha dirigido IFACE, sabe que aquí se está hablando de un ritual muy importante en el Itefa afrocubano y que está sustentado, yo sé el signo todo, es un ogbe, no voy a decir cuál, está sustentado en un ogbe, uno de los ogbe, ustedes saben cuál es la historia, todos los que saben estudiar usamos la historia. Está sustentado en nuestro corpus de Ifá, lo hacemos en el Itefa cubano y aquí lo tenemos expuesto en un libro de Nigeria, 1899, Yoruba Heathenism, de James Johnson. ¿Qué me van a decir los Isheche payaso cosplayers? Seguimos, próxima prueba. En el mismo libro de Yoruba Heathenism tenemos una información descrita aquí. Vamos a verla. Ahí está la información en inglés. Se lo voy a pasar aquí para que los que son en inglés puedan leerlo un poquitito, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la traducción que yo le hice, o mejor dicho, Google Translate. A veces se le describen canciones de alabanza y en otros discursos como Ela Omo Osin, Ela, el hijo de Osin, el gobernador, o el gobernante, a veces como Ela Omo Ojiji, o Jiji, o Taomi, Ela, la descendencia de una piedra, es decir, la piedra dura del lecho de un manantial de agua, un emblema de gran fuerza, una cualidad en la que se cree que permite a los devotos identificarse ellos mismos con él y se consideran en consecuencia libres de la muerte o protegidos contra ella. Y dicen también, cuando pronuncian la alabanza anterior, Awodi o Jigi Jigi, aquí Okumo, somos nosotros mismos, conviértete en Ojigi Jigi, es decir, la piedra que dio a luz a Ela y ya no morirá. O en otras ocasiones, decir el arroz aquí Okumo o Kibitri, el arroz Sokale, Oru Ifá, él ha descendido a la tierra
no moriremos más, y este es el nombre de Ifá. Dos cosas importantes para las personas que han pasado por un itaferfucano. ¿Me pueden identificar esas dos cosas? O yigi yigi ota lo mío, o yigi yigi ota lo mío. O yigi yigi ota lo mío, o yigi yigi ota lo mío. O yigi yigi aguado guma, o yigi yigi ota lo mío. Registrado ese canto en nuestro Oddu Irete Yeru, Irete Bori. Puede ser que esté en otro lado, en los linajes ICC. Ahí nos habla de una canción que nosotros usamos en los afrocubanos. Está en un libro nigeriano 1899. Esto no fue un invento, esto no fue reciente, no fue Popola. Popola ni estaba vivo, Abimbola no estaba vivo, nadie estaba vivo. Esto era James Johnson 1899. Ese canto. Y nos hace referencia a ¿qué? A una piedra en el lecho de un manantial de agua que representaba el canto. Somos nosotros mismos, conviértete en Oyigi Yigi, es decir, la piedra que dio a luz a Ela y ya no morirá. La piedra que da luz a Ela, a la espiritualidad de Ifá, y ya no morirá. Para los que somos practicantes del Ifá afrocubano, no sé si esto lo hacen en algunos linajes ICC, asumo que sí, posible. Pero en el linaje afrocubano nosotros hacemos un ritual que específicamente se refiere a una piedra, agua, y ahí lo dejo. No quiero relevar más secretos. Cuando les digan a usted que ciertos pasos en su Ifá, esos son inventos cubanos, usted le puede decir que James Johnson identificó el peso el paso de, ya ustedes saben que escrito en Orbe lo que sea, no voy a decir cuál es, y la historia de la piedra, manantial de agua, la canción Oyigi Yigi, que está descrito en uno de nuestros Oddu. En nuestro caso es uno de los iretes, no voy a decir cuál de los iretes, pero ustedes saben cuáles son los que son dirigentes de IFASE. Dos cosas en nuestras prácticas afrocubanas sustentadas y probadas que existían en Nigeria para el 1899. No les digan que están mintiendo. Gente, con cada vez que yo les pruebe algo, cojan notas, cojan screenshots, tengan eso en sus computadoras. No dejen que los acomplejen. Su ritual es muy bien hecho. Seguimos la próxima prueba. Esto yo lo hablé un poquitito en otro video de la situación de los inquines de las mujeres, pero se dice que no, la mujer tiene que tener 16 inquines. Eso es un invento cubano de darle solamente una o dos inquines a la mujer. Eso está mal hecho. Mira, yo no quiero ni poner el video de Alaquisa Chitola porque Alaquisa habló de esto más de 15 o 20 minutos. No vale la pena gastarle el tiempo. Suficiente con decir que en Ijebu antiguamente no se le daba inquines a las mujeres. Antiguamente en Ijebu lo que se hacía era se le hacía dos ceremonias, o una creo que se llamaba era Apetebi, la ceremonia de Apetebi, y la otra ceremonia era Icofafún algo. Y la ceremonia de Apetebi era casarla espiritualmente con el Ifá del Babalao, de alguien masculino, de un hermano, del babaltrino, lo que sea, ¿verdad? O el esposo, usualmente el esposo, el Ifá del esposo, porque estaba casado con él. La otra opción era cuando era absolutamente necesario darle una semilla, se le daba una semilla a la persona. Aquí tenemos el escrito original en inglés. Aquí tenemos la traducción. El sexo masculino es el sexo que particularmente se entrega al culto de Ifá. Ya ahí te dice que, que lo de la Iyanifá también es un invento. Publicación 1899. 50 años antes de William Bascom, y Bascom hizo su investigación en los 40 y los 50. Más de 50 años antes que Bascom. Y Bascom tampoco vio mujeres en Ifá. Pero James Johnson, relatando lo que él vio en el 1899. El sexo masculino es el sexo que particularmente se entrega al culto de Ifá. Sin embargo, hay ocasiones en que las adivinaciones pueden recomendar y prescribir ese culto a una mujer. Siempre que este fuera el caso, una mujer se recibiría de un babalao solo un inquín o nuez de palma consagrada, llamado eco, que llevaría sobre su cuerpo, pero para su protección. Y siempre que la adivinación recomendara y prescribiera su sacrificio de Ifá, ella por el momento entregaría su eco, ya sea a su esposo o a su hermano o a cualquier otro pariente varón, según prescripción, quien lo incluiría en sus propios inquín para el propósito de culto y sacrificio en que ella participaría. Ahí tenemos aprendizaje de dos cosas. Uno, que en esos tiempos, en 1899, a la mayoría de mujeres no le daban nada de Ifá. No tenían nada que ver
con las cosas del culto. Pero en las ocasiones donde se fuese recomendado recibir algún tipo de icono de Ifa, porque el mismo Ifa lo mandaba, se le daba una sola nuez llamado eco. Y de ahí viene la palabra ecofa, icofa, eco de Ifa. La única sola semilla, nuez sagrada de Ifa que se le da a la mujer, ecofa. De ahí entonces la palabra ecofa fu o icofa. Cuando la gente dice, no, yo soy una mujer que tengo icofa, ecofa. Nigeria, 1899, no Cuba, Nigeria, 1899, de donde supuestamente está la pureza de entrar al origen. Nigeria. Le daban una sola semilla. Ahí no habla de darle 16 semillas a ninguna mujer. Una sola semilla. Y tampoco, si la mujer era igual a un hombre y podía hacerse su propio ítefa, ¿por qué tenía que ella tener solamente una semilla y mezclarla con la de un pariente masculino? Su esposo, su hermano o otro pariente masculino. ¿Para qué necesitaría el hombre? ¿Para qué tú necesitas? Tú me necesitas a mí si tú tienes tus propias semillas. Y tú también te le puedes sacrificar a ella, tú le puedes hacer el boa a tu semilla. ¿Para qué tú me necesitas a mí como pariente masculino? ¿Por qué el reverendo James Johnson, 1899, tuviera que decir que las mujeres para poder trabajar con Ifa tenían que mezclar sus semillas, si la tenían, con el Ifa del hombre? Si no fuese que no habían ya ni fases y nadie hacía nada de eso. La prueba está en los escritos, están en los libros. Lo que pasa es que ustedes no buscan. Lo que pasa es que ustedes tienen una alergia a los libros, no se meten en las bibliotecas, no buscan. No tienen tiempo o no les interesa. Está aquí. James Johnson, Yoruba Heathenism, publicado en 1899. Vayan a Google y lo buscan. Yo estoy loco para ir a una de estas universidades de los Estados Unidos. Estoy seguro en una de estas grandes, Harvard o Amherst College, tiene que tener ese libro. Si yo lo encuentro, lo voy a escanear. Yo se lo prometo que se lo voy a escanear. Otra cosa más descubierto. Sabemos ya la cosa. Sabemos ya la situación de la piedra de Ojiki Jiki Ota lo mío. Ojiki Jiki Ota o mí. ¿No? Pero anyway, se llama la piedra del agua. Y la situación del inquín, de un solo inquín mujer. No le digan que son inventos afrocubanos. Aquí está. James Johnson, 1899. Nigeria. Próximo. Que si los cubanos se inventaron el cuchillo. Que hay muchos linajes que no tienen nada de su cuchillo. Eso es una prueba afrocubana. Que lo que se hace en los rituales afrocubanos, eso es una barbaridad. Eso no se hace. Eso son locuras. Ahí, ¿dónde está el verso? Okay. All right. Vamos para aquí. Vamos para la clase. En inglés, acá abajo. Extraído del libro Yoruba Heathenism, James Johnson, 1899. Aquí entonces tenemos la traducción. Yo creo que la parte de allá abajo es la parte en español. Pero anyway. Se realiza la ceremonia de extinción del fuego de Odu, Pinodu, es decir, Ipa Ina Odu, Panadu. Díganlo rápido, Pinodu. Pinodu es la forma que, aunque no se dice pi, es qua, Iqua Ina Odu, Iquanadu, Iquanadu. Y cuando tú lo dices rápido, ¿qué se suena? Cuando la gente dice la malformación en Cuba, Caconaldo, 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 Naldo, es Iquanadu. Pero nada, está bien. Deformación, pero ya se sabe de dónde viene la palabra. Iqua, matar, Ina, el fuego, Odu, matar o extinguir el fuego de Odu. Eso es lo que es. Esa es la palabra. La ceremonia de Iquanadu, que es el propósito del cuchillo afrocubano, existe. Está descrito en el 1899 Yoruba Heathenism. Debajo de él, un candidato recibe sobre las palmas abiertas de sus manos, previamente y frecuentemente sumergidas en agua consagrado de Ifa o miero, dejar caer llamas de una lámpara nueva encendida con una mecha nueva y sostenida por un babalao, y frota con ellas las diferentes partes de su cuerpo sin sufrir ninguna lesión. Esto se acepta como una muestra de que se ha convertido en una prueba contra el fuego de la enfermedad o de haber obtenido una victoria sobre ella y sobre el duelo, la desilusión o cualquier otro problema, y también la muerte. ¿Qué significa el Ipanadu? Es una ceremonia entre muchos rituales, porque no es uno. El ritual del cuchillo afrocubano yo he identificado como 5 o 6 subrituales dentro del ritual. Pero uno de ellos es la prueba de resistencia del babalao
probándose de que es capaz de enfrentarse con Iku y con Aaron y con otros Osobos, con otras Iyami. Porque tiene que ver mucho con la Iyami y no voy a tocar ese tema. Eso es un secreto para los babalas. No le voy a dar esa información a los Olorishas ni a los Aleyos. Eso, usted quiere saber de eso, haga Sifá y haga Sifá con alguien que es educado, porque hay un montón de babalaos que esta información tampoco la saben. Y te aseguro que la vasta mayoría de babalaos que no leen, la vasta mayoría, 99.9 de los babalaos, y diría 100% de los cosplayers, de los payasos cosplayers ICC, no sabían que en el 1899 también hacían la misma ceremonia que hacemos en Cuba. Porque el que ha pasado por el ritual de cuchillo cubano sabe, cuando habla de lámpara nueva encendida, dejar caer llamas, bla, 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 saben lo que yo estoy hablando. 1899, Nigeria, antes de que tuvieran estas batallas ICC. Pero como usted pensaba que su IFA era una porquería, estaba complejado, pensaba que el origen y fuente era Nigeria, y eso es más puro, más lindo, más elegante allá, ¿verdad? Todo. Se fueron para Nigeria a practicar unos IFAs que no tienen estos ceremoniales. Y ustedes no hacen esto, no. Nosotros, tú no haces la de esto, no. Y tú no haces la piedrita del agua, no. Pero nosotros sí. Pero en Cuba sí. Pero en Cuba sí. ¿Sabe por qué? Porque Cuba retuvo todas las prácticas del 1899, de hace años atrás, que se han perdido en muchas zonas de prácticas de ICC. Y eso que hay algunos practicantes ICC que dicen que en Nigeria no se perdió nada, que el que perdieron cosas fueron los cubanos solamente. Oh, really? El que es babalao y ha estudiado lo suficiente y sabe de cosas ICC y comunica con gente ICC sabe que hay linajes que no te hacen esto. Que hay linajes que no te hacen lo de la piedra y que hay linajes que no hacen lo de esto. No te lo hacen. No les llegó, se olvidaron, se perdió. O sea, a través de la transmisión oral, alguien se olvidó enseñar esa parte ritual y no lo consiguieron. Se continuó sin eso, pero gracias a Dios en Cuba sí se mantuvo y gracias a Dios en Cuba se escribió y gracias a Dios hoy en día tenemos manuales de ITEFA, de hacer ITEFA, que tienen eso muy claramente hecho. Todos los rituales hechos, manteniendo la línea como debe ser. Estamos haciendo las cosas exactamente como se hacían por los ancestros. La prueba está ahí. No me lo estoy inventando yo. El que escribió ese libro en 1899 no iba a imaginarse que 126 años después iba a haber un tipo llamado René González que iba a sacar esto en tecnología, sus propias palabras. ¿Qué se iba a imaginar él que las palabras de él 100 años después de su muerte, el tipo, y vamos a estar discutiéndolo en TikTok, que no sabía ni qué carajo es TikTok, que no se hubiera imaginado ese tipo de tecnología y comunicación? Y hoy estamos aquí presentando para todos ustedes la evidencia de que el ceremonial de Ipanadu o Iquanadu sí se hacen en Cuba y se hacen varias de las cosas exactamente como se hacían en el 1899. No los dejen acomplejar. Vamos por el próximo. Faltan dos más. Dos acontecimientos interesantes. Este que yo estoy hablando aquí lo voy a tocar en otro video. Lo toqué una vez y yo me acuerdo que por gracias a un personaje llamado Alain Valdés, que es una persona ridícula, pero le molestó que yo probé de que sí, en las áreas de Yorubaland, posiblemente Benin también, pero Yorubaland había el uso de sacrificios de seres humanos en las prácticas de IFA. Aunque ellos lo desmientan, aunque los nigerianos hoy en día digan eso es imposible, eso nunca existió, tenemos muchas evidencias. Yo voy a sacar eso en otro video. En otro video les prometo que voy a volver a hacerlo y se los voy a sacar para que vean las 4 o 5 diferentes escritos que tienen esas evidencias de sacrificios de humanos en las antiguas prácticas de IFA-ICC. Eso terminó para el 1895, si mal no me recuerdo. El Gran Bretaña puso una ley prohibiendo los sacrificios humanos para el 1895. Pero previo a eso, durante todo el tiempo de los Yoruba estar organizados, o sea, desde Oduduwa llegar en el 1400 hasta 1885, casi 500 años, sacrificaron a seres humanos, a sus orillas. Y hay varios orillas: Eshu, Okun, Oranfe, Oramillán, Owo. Habían varias deidades que comían seres humanos. ¿Ok? Aquí tenemos prueba de eso en el escrito de Yoruba Hill en el 1899. Esto es rapidito, no lo voy a tocar mucho de esto. Mira, dice: los sacrificios humanos han sido practicados por todos los diferentes sectores de la nación Yoruba y otras tribus de África Occidental, especialmente en festivales periódicos y en otras grandes ocasiones. Pero hasta la reciente conquista del reino de Dahomey, al este del reino Yoruba por Francia,
y la conquista de nación sin resistencia y sangre del gran poderoso reino de Ashanti al sureste por Gran Bretaña eran muy comunes y abundantes en ellos en relación con su respectivo culto ancestral. Entonces aquí habla de otras cosas aquí. Bueno. En Yoruba, la víctima humana elegida para el sacrificio y que puede ser un nacido libre o un esclavo, una persona de descendencia noble o rica y una de origen humilde, es después de haber sido elegida y señalada para ese propósito llamado Oluo. Siempre estará bien alimentado, nutrido y provisto de todo lo que desee durante el periodo de su encierro. Cuando llega la ocasión de sacrificarlo y ofrecerlo, comúnmente lo conducen y lo hacen desfilar por las calles del pueblo o ciudad del soberano, quien lo sacrificará por el bienestar de su gobierno y de cada familia e individuo bajo su control. Entonces ahí se empleaban cienizas y tizas para consultar identidad, bla, 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 bla. Muchos otros escritos ahí que no les quiero gastar el tiempo leyendo todas las citas. Suficiente con decir, existían los sacrificios humanos. Los vio también Reverend James Johnson, lo documentó. Y tengo como 4 otras citas, otros libros. Eso lo haremos en otro video, ¿ok? Pero yo quiero que vean que estas son cosas que estoy descubriendo del libro de Yoruba Histones en 1899. Para que nadie les diga, no, eso es imposible, eso lo está inventando. ¿De dónde usted cree que viene la historia de Iretemei? Cuando se terminaron los sacrificios humanos. Está documentando el acontecimiento de lo que ocurrió en 1895, el terminal de los sacrificios de los humanos. O sea, obviamente si terminan los sacrificios humanos en ICC, porque esa historia está en ICC, como también en el lado Lucumí, esas están en los dos lados de esa historia. Si hablan de esa misma historia en los dos lados, es porque estaba documentando la realidad de que previamente a ese acontecimiento en Iretemei se sacrificaban los humanos. Ahí lo tienen. Eso está en el libro de Yoruba Histones, 1899. James Johnson. Y finalmente, la última prueba es de James Johnson. Aquí tenemos la documentación en inglés, ¿verdad? La arboleda siempre contiene 3 tabiques improvisados construidos con ramas jóvenes de palmeras y el arbusto omu. En la primera de estas particiones puede entrar cualquier mujer o cualquier persona no iniciada, y aquí tal. Se espera que las personas permanezcan como espectadores o camareros. En el segundo, babalaos y todos los olodus, los que son dueños de Odu, todos aquellos que han recibido Ifá pisoteando, tienen el privilegio de entrar y permanecer. Al tercer solo entra el Obalodu, el rey de Odu, el sacerdote que realiza la ceremonia, quien llevaría consigo al candidato y que también habría llevado su Igba Odu allí previamente. Es decir, ya ese Oba Odu, el dueño, Oba Odu, el rey de Odu, el dueño de Odu, otra forma de decir el olofista. El olofista hubiera llevado su Igba Odu allí previamente al amparo de la noche para preservar el objeto sagrado de la mirada pública, y allí realice su ceremonia con la ayuda de aquellos compañeros sacerdotes de Olodu, es decir, otros olofistas que hubieran considerado conveniente invitar. 1899, referencia a la palabra Obalodu. ¿Y qué es el Obalodu? El sacerdote que realiza la ceremonia. ¿Qué es lo que se llama para el dirigente de la ceremonia de Ifá? No, el Obá de Mifá. Cuando la gente dice, no, ¿quién fue el que dirigió tu Ifá? Ah, no, el Obá de Mifá fue fulano de tal. La palabra Obá está también, Obalodu. O sea, son cosas que están en los libros nigerianos si buscamos históricos. Hay que buscar, porque hay que mirar 200 páginas para extraer 6 solamente que tienen algo que vale. Pero estas son pruebas de que lo que nosotros usamos, el término de Oba, el Enkin, un Enkin para la mujer, la Otao Lomin, que es de Ireteyero, del ritual que usamos, la cosa esa, que no voy a decir lo que es, el ceremonial en el Ikonadu. Todos son cosas que lo hacemos nosotros. En previos videos míos justificamos con pruebas porque se usan los inquines de 3 ojos en Cuba, como también se usan en Nigeria. En previos videos míos se habló del Id de Fa, porque se usa el Id de Fa de color verde amarillo, que no es un invento, tiene un verso Yekunilobe en las áreas de Yebu, que lo prueba, que es el Maribó. Todo lo que se hace en Cuba tiene un sustento, todito. Lo que vamos a ir poniendo poquito a poco en las redes sociales es las pruebas de estas rompecabezas, para que cuando ya al final de todo uno se educa. Si alguien dice una estupidez al frente de uno dice, no, espérate, hermano, si me estás hablando de los inquines de Ifá, por aquí. No, hermano, si me estás hablando de Ifá, mira, es por aquí. Pero aquí está la justificación. No, mi hermano, esa ceremonial que hacemos nosotros con la semilla, que si la tierra, que si el agua, que si lavarlo, eso también lo hacemos en Cuba. Eso está en el Odu, Obbe, esto. Y mira, el Yoruba Histones lo documentaba en el 1899. Eso es lo que a mí me gusta del estudio. Yo no gasto el tiempo a ceremonia.
tratando de tener lives de 3 horas hablando mierda. Yo no necesito 3 horas, dame a mí 30 minutos y yo te educo.